Buenas tardes chicos, soy Esteban Gómez, profesor de matemática tercer año del CEN 451. A muchos de ustedes ya los conozco porque los tuve en primer año y a otros recién los voy a tener este año. Vamos a hacer clases virtuales para que ustedes puedan comprender un poquito la matemática y sea un poquito más dinámica y para que vean que pueden también tener el profesor en casa. Bien, este año vamos a empezar con un tema que se denomina polinomio, ¿sí? Polinomio, ¿qué es un polinomio? Es una expresión algebraica que contiene números y variables. Esas variables también pueden tener exponentes y esos exponentes me van a servir para darle grado a ese polinomio, ¿sí? ¿Para qué sirve un polinomio? La matemática tiene un propósito. La matemática tiene un propósito de ayudar a razonar, a comprender problemas de la vida cotidiana y eso me va a ayudar a poder solucionar todo lo que vamos a ver de polinomio. Pero para eso necesito que ustedes reconozcan un polinomio, qué sirve, para qué sirve un polinomio y cómo está compuesto. A partir de ahora vamos a ver algunos puntitos y vamos después a ir trabajando continuamente con algunos prácticos para que ustedes puedan resolverlo desde su casa. ¿Cómo está construido un polinomio a partir de cero? ¿Sí? Lo primero que tenemos que ver es que un monomio, porque es un solo término, está compuesto por tres partes importantes. Uno es la variable, que sería la incógnita. Vamos a usar este año la letra X, pero pueden usarse la Z, la Y. Siempre la incógnita se usa con letras mayores, a partir de la T hacia arriba. Bien, y después, toda letra variable está acompañado por un número que es el que está acompañado siempre por un punto que es una multiplicación. Y esto se llama coeficiente, ¿sí? El coeficiente de la variable. Y a su vez, la variable tiene un exponente. Ese exponente, ¿sí?, es el que me va a dar el grado. Este exponente me va a dar el grado del polinomio, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá lo vemos como número, pero si yo tengo una variable que es x, acá también hay tres partes. Aunque no lo vea, tengo un exponente, que todo exponente siempre va a ser 1, y tengo un coeficiente que va a acompañar a la variable, que es el número 1, que no se escribe, pero sí se entiende que está escrito. A partir de ahora vamos a clasificar según la cantidad de términos que tengan los polinomios para poder entender cuando tengamos que hacer las operaciones básicas. Primero, un monomio. Un monomio, la misma palabra me lo dice, mono, es uno solo, ¿sí? Entonces es un solo término donde este es el resultado final. Acá tenemos un coeficiente, una incógnita, una variable y un exponente. ¿Sí? Coeficiente, incógnita y exponente. Entonces es un solo término que ahí se termina. Cuando hablamos de binomio, quiere decir bi, que es 2. Entonces significa que puedo tener dos términos. Puedo tener un término con una variable y un número, ¿sí?, que puede ser totalmente individual. Esto es un binomio. Y un trinomio es porque tiene tres partes, ¿sí? Entonces se puede escribir de esta manera. 3x al cuadrado más 5x más 1. ¿Por qué? Porque tiene tres partes totalmente separadas, como ustedes hacían en primer año, que separaban el término con los signos más y menos. Entonces esto automáticamente me da que es un trinomio. A partir de ahí, yo puedo designar cómo se denominan los que vienen después. Cuatrinomio, quintinomio, sextinomio. Pero hay una palabra que agrupa a todos los que están a partir del 3, que se llama polinomio. Poli, porque es una palabra griega que significa muchos, y nomios, que es la parte verbal y numérica que estoy marcando, ¿sí? Entonces, polinomio es completo. A partir del cuarto polinomio se denomina de esa manera. Bien, ahora vamos a ver cómo los ordenamos o cómo los clasificamos según los números que tengan. ¿A qué denominamos polinomio ordenado? Se denomina polinomio ordenado cuando la función, ¿sí?, está ordenada de mayor a menor. ¿Qué significa de mayor a menor? Del exponente mayor al exponente menor, cuando el exponente ya desaparece. Fíjense en este caso. En este caso tenemos tres términos, pero el primer término, la primera incógnita, está con un 2 arriba. Significa que esta es de segundo grado. ¿Por qué? Porque es el mayor de los grados que tiene la incógnita, ¿sí? A partir de ahí, si tengo uno de 2, tengo que poner el segundo, que tiene un 1 acá escondido arriba, ¿sí?, y uno que no tiene ninguna incógnita. Entonces, este es un trinomio de segundo grado y donde el coeficiente principal, ¿sí?,
es el que contiene el exponente mayor. Entonces el coeficiente principal sería el número 3. Eso solamente para categorizar qué clase de polinomio es. Vamos al de abajo. El de abajo es un binomio donde tengo que buscar cuál es el grado. Y el grado, aunque no lo vea, arriba de la x siempre va a ir un 1. ¿Sí? Entonces es un polinomio de primer grado. ¿Y cuál es el coeficiente principal? El coeficiente principal es el número que acompaña a esa x. Y en este momento, aunque no lo vea, siempre adelante de una x hay un 1 escondido que lo está multiplicando. Entonces el coeficiente principal estaríamos hablando del número 1. Bien, y si vemos este caso, yo tengo que ordenar y decir en qué grado se encuentra este polinomio, ¿sí? Pero cuando lo veo, tengo un polinomio, pero no está ordenado y no está completo. ¿Por qué? Porque si tengo un x al cubo, significa que tengo que ordenarlo hasta llegar al 0. Significa que voy a tener que buscar 7x al cubo. Como no hay x al cuadrado, lo voy a completar con un 0x al cuadrado. No hay x a la 1, voy a tener que completar con 0x a la 1. Y el último número, que es el independiente, me va a tomar el 2. ¿Sí? Entonces, esto a simple vista parece un binomio, pero si lo quiero completar, realmente es un polinomio de 4 términos. Es un polinomio que tiene como grado, tercer grado, ¿sí? Porque tiene un 3 arriba, y tiene como coeficiente principal el número que acompaña a la x3. Entonces en este momento es el número 7. Automáticamente yo veo que es un polinomio y está armado, completo, ¿sí? No le falta ninguna de las partes, y está ordenado de mayor a menor. ¿Cómo sumar monomios o polinomios? Aquí vamos a dar una técnica para que ustedes no se pierdan y puedan resolverlo con facilidad. Bien, cuando tengo un polinomio armado, ¿sí? Lo primero que tengo que saber es cuáles de las incógnitas se parecen. Entonces voy a buscar las incógnitas acá, que en este momento es x, pueden ser cualquier letra como le dije antes, y justo la x al cuadrado, ¿sí? Tengo otra x al cuadrado acá. Entonces, estas dos x, como tener el mismo exponente y la misma letra, se pueden agrupar entre sí. ¿Y qué significa agrupar? Es sumar o restar los coeficientes que tienen esas incógnitas. Entonces, si yo tengo 4x al cuadrado y acá tengo más 2x al cuadrado, las tengo que agrupar, entonces me va a quedar 6x al cuadrado. Lo único que tengo que hacer es agrupar las incógnitas solamente, ¿sí? Si lo demás va a quedar en el mismo término de la variable. Y ahora, en la otra parte, significa que acá hay una x que tiene un 1 arriba y acá tiene otra arriba. Significa que estos dos lo voy a tener que también unificar. Al unificarlo veo que hay una suma y una resta. Entonces, 5 menos 3 me va a quedar 2. ¿Sí? Me va a quedar más 2x. Y voy a respetar la x. Entonces, automáticamente ya tengo una suma de dos incógnitas variables. Y por último, me va a quedar un término que no lo puedo unificar con ninguno. Entonces me va a quedar un 1 que es un totalmente independiente. Automáticamente, si quiero clasificar ese polinomio, es un polinomio de segundo grado, ¿sí? Con un coeficiente principal de 6. Y tiene un término independiente que es el número 1. Multiplicación de monomios. Acá vamos a recordar cosas que hicimos en primer año, ¿sí? En primer año vimos una de las propiedades de los exponentes, era que si las bases eran iguales cuando se estaban multiplicando, los exponentes se tenían que sumar, ¿sí? Y si había si había una multiplicación, los exponentes se sumaban. Y si había una división, los exponentes se restaban entre sí. Entonces, vamos a aclarar los puntos acá cómo resuelvo esta multiplicación. Entonces, fíjense, yo tengo la misma base. Al tener la misma base, voy a respetar la misma base. Y por propiedad de los exponentes, estos dos exponentes se van a sumar. Entonces, 3 más 4 significa me va a quedar 7. Me va a quedar x a la séptima. Y ahora, ¿cuál es el coeficiente del primero? Es el número 1 que está escondido. Y el coeficiente del segundo también hay un número 1. Entonces voy a tener que multiplicar 1 por 1, aunque no lo vea, y me va a quedar el 1 que no se marca en estos casos, ¿sí? Esto lo muestro porque en los ejercicios que vienen después va a intervenir mucho el coeficiente. En el segundo caso es exactamente lo mismo. Tengo que hacer, son las mismas x, ¿sí? Pero lo único que tengo que hacer, como hay una multiplicación, tengo que sumar los exponentes.
Esta x, aunque no tenga exponente, acuérdense que lleva siempre un número 1 que está escondido. Entonces, x por x me va a quedar x, ¿sí? 3 más 1 por propiedad me va a quedar 4. Y ahora lo único que me falta es multiplicar los coeficientes. Pero ¿qué pasa? El coeficiente principal del primero es un más 2. Y el coeficiente principal del segundo es un menos 5. Y aquí tengo que utilizar otra propiedad que utilizamos en primer año, que es la regla de signos, ¿sí? Más por menos, menos 2 por 5 me va a quedar 10. Entonces, este sería el resultado final de este monomio, donde tengo que aplicar muchas propiedades que hemos visto durante el transcurso de los últimos 2 años. Y por último, el tercer ejemplo va a ser lo mismo. A ver, si yo tengo esto, ustedes lo único que tienen que hacer es buscar cuál es el resultado, cuál es el coeficiente y el exponente. Aprieten pausa y automáticamente resuelvan y vuelvo a explicarlo. Perfecto, vamos a ver cómo lo resolvieron. Si le queda el mismo resultado quiere decir que lo hicieron bien, si no, no importa, se podrá hacer en próxima vez y hasta que salga. Esto es un camino de ida y vuelta donde ustedes van a poder encontrarse con muchos errores que se cometen en el camino, pero lo van a ir sorteando y automáticamente van a poder realizar todos los ejercicios. Acá lo único que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí? Entonces, tengo dos x totalmente iguales, con la misma base, pero los exponentes son diferentes. Entonces, 5, como hay una multiplicación, más 2 me va a quedar 7, me va a quedar x a la séptima. Y ahora lo que tengo que hacer es aplicar regla de signo. Acá hay un número 1, pero es un 1 negativo. Entonces, menos por menos me va a quedar un más y 1 por 2 me va a quedar 2. Entonces, el resultado final sería 2x a la séptima. Y ese sería solamente multiplicar dos monomios que son semejantes, o sea, son semejantes en las bases. Y automáticamente se pueden realizar de forma dinámica. Los ejercicios que les voy a dar empiezan de esta manera, entonces es mucho más fácil, vamos a ir practicando de a poco para que ustedes no se pierdan en el transcurso. Suma de polinomios. A partir de ahí se va agrandando un poquito la cosa y algunas veces cuando veo los ejercicios muy grandes me asusto, pero no es tan difícil porque lo único que tengo que hacer es seguir un procedimiento matemático de cómo resolver esto. Fíjense, tengo dos funciones, dos polinomios. Uno denominada con fx, ¿sí? Siempre se marca la función con una letra y dentro del paréntesis la incógnita, y la otra es g de x. Significa que tengo que sumar. ¿Pero qué significa sumar polinomios? Significa que tengo que agrupar los valores que tienen el mismo exponente para que puedan realizarlo de la manera que lo hicimos anteriormente en el primer paso. Pero acá, como hay muchos términos, primero me conviene armarlo y completarlo. Como este es un polinomio de tercer grado, ¿sí? Porque tiene un 3 acá arriba, tengo que mirar si está completo. 3, 2, me falta el 1 y tengo un 3. Entonces lo voy a hacer de esta manera. X al cubo, más 5x al cuadrado. Como no tengo el x a la sola, entonces tengo que completarlo con 0x más 3. ¿Bien? Y el de abajo, automáticamente lo único que tengo que hacer es pensar dónde va a ir colocado cada uno de los términos según le corresponda a cada uno de los términos del fx. Entonces, fíjense, 6x al cuadrado. Al ser x al cuadrado tengo que acomodarlo en el mismo valor donde está el x al cuadrado. Entonces va a ser más 6x al cuadrado. 4x al cubo. Acá voy a buscar dónde está el cubo y está acá. Entonces voy a poner 4x al cubo. ¿Bien? Y 2x lo voy a acomodar donde está la x. Entonces sería más 2x. En este último término no tengo valor independiente, entonces no lo pongo. Y supongamos que yo quiero hacer esta suma. Entonces lo único que tengo que hacer acá es sumar, ¿sí?, los dos términos para que me dé un nuevo polinomio. Eso lo tienen en la parte teórica que le di en PDF. Y ahora lo único que tengo que hacer es sumar los términos independientes que ya serían monomios, pero están totalmente separados. Entonces, acá hay un 1, acuérdense. 1 más 4, 5x al cubo. Solamente represento la suma de los coeficientes. 5 más 6 me va a quedar 11x al cuadrado, ¿sí? 0 más 2 es 2x. Y el 3, como es el último término, acá supuestamente si lo quiero completar tendríamos que poner un 0. Entonces, el número 0, acuérdense que es un número nulo, no me modifica la suma ni la resta. Entonces 3 más 0 me va a quedar más 3.
Este es el resultado final, donde es un polinomio de tercer grado, ¿sí? Con 4 términos y con el coeficiente principal 5. Y vamos a usar los mismos polinomios, pero para hacer una resta, ¿sí? Entonces, hacemos el mismo procedimiento anterior de acomodar y organizarlo para que me quede completo, pero ahora voy a tener que restar f, restarle el número, la función g. Entonces, lo único que tengo que hacer acá es solamente aplicar la resta de números enteros, ¿sí? Y acá entra un poco todo lo que aprendieron en primer año con números positivos y números negativos. Entonces, acá fíjense que el primer número es 1. Si a 1 le estoy sacando 4, acuérdense que 1 menos 4, lo único que teníamos que hacer era al más grande le saco el más chico, sería 4 menos 1, 3, y voy a respetar el signo del más grande, del valor absoluto más grande, que sería menos 3. Entonces, en este caso me quedaría menos 3x al cubo. ¿Bien? 5 menos 6, ¿sí? Porque fíjense que yo estoy haciendo un procedimiento matemático que lo puedo hacer mentalmente, o si no lo puedo hacer en forma individual por separado. Entonces estoy haciendo esto. 5 menos más 6. Como acá hay doble signo, entonces tengo que aplicar la regla. Más por menos es menos. Me va a quedar menos 6. Si a 5 le saco 6, me va a quedar menos 1x al cuadrado. ¿Bien? Así lo hago sucesivamente hasta terminar los demás. Entonces fíjense acá. Si a 0 le estoy sacando menos 2, en la recta numérica me estoy volviendo 2 lugares hacia mi izquierda, entonces me queda menos 2x. ¿Bien? Y 3 menos 0, como dije que el 0 es un nulo en la suma y la resta, entonces al 3 no me lo modifica. Y este estaría formado la resta de estos dos polinomios utilizando propiedades que utilizamos en años anteriores. Bueno chicos, esto es la primera clase virtual en forma de video, ¿sí? Esto es para que puedan comprender un poquito más. Entonces a partir de ahora vamos a hacer algunas clases y solamente le di estos temas para que puedan entender los primeros pasos a seguir. A partir de ahora vamos a hacer lo mismo y ustedes van a poder completar el trabajo práctico que le mandé en PDF. Bien, espero les haya gustado y hayan entendido. Cualquier consulta, por favor, mándenme algún mensaje al Classroom o directamente al Messenger y le contestaré a la brevedad. Bien, nos vemos en el próximo video. Hasta luego chicos y a cuidarse.